Bueno, en este video vamos a trabajar un poco el texto de Sanoto, que va a hablar de los apuntes históricos de un agrupamiento llamado familia, y lo que va a hacer es un recorrido histórico justamente de las configuraciones familiares, de las familias que se dan actualmente, las ensambladas, las monoparentales, las comaternales, etc. Y va a citar a Lacan en su texto, empezando a decir algo como que para comprender las configuraciones familiares hay que entender la subjetividad de la época, que no es un dato menor. Esto es muy importante para nosotros como psicólogos porque hoy en día hay mucha presencia de estas nuevas formas de familia y tenemos que estar no solamente a entenderlas, sino estar al tanto de qué es lo que ocurre en esas funciones y en esos roles nuevos que se están conformando en estas nuevas configuraciones de familia. Por otro lado, sería, por ejemplo, dar un ejemplo en clase dieron un ejemplo muy interesante que antes no era pensada la mascota, por ejemplo, como integrante familiar. Y hoy una familia puede ser pensada como una persona que por ahí eligió o se quedó por algún motivo sola y tiene a su mascota como miembro de la familia. De hecho, hace no mucho tiempo hubo una noticia de alguien que le dejaba todos sus bienes al gato. Pero bueno, una anécdota como para hacerlo más divertido. Después va a hablar de Bleichmark también. Silvia Bleichmark propone pensar, y esto es muy interesante, qué pasa con el complejo de Edipo en las sociedades de hoy, digamos. ¿A quién le tiene celos ese niño? ¿Ese niño le tendrá celos a su padre o a las parejas de la madre? Bueno, lo pone como en un estado de debate y de incógnita para que nos repensemos como futuros terapeutas, los que todavía no lo somos y los que ya lo son, para poder entender que ya no es como antes todo el tema de la concepción y cómo uno va ideando, quiero decir, cómo uno va desarrollando su psiquismo. Ese complejo de Edipo era sustancial para lo que era, según Freud, el desarrollo de la identidad psicosexual. Y bueno, ¿y ahora qué pasa con eso, no? Es como una linda pregunta para hacerse. Y después va a hablar también del formato de familia nuclear que cambió a través del tiempo y que, bueno, a partir de la democracia, lógicamente, se ha condenado todo lo que era el modelo de familia tradicional, donde había una subordinación de la descendencia y la esposa estaba siempre sometida a lo que el jefe de la familia, el proveedor de esa parte monetaria, traía a casa entonces como regla de tener que hacerle caso no solamente ella, sino toda su descendencia, es decir, sus hijos. También cita Rudinesco este texto de Sanoto, que es súper interesante porque nombra a varios autores que nos van a dar idea de qué trata, diciendo que hay tres tipos de familia, ¿no? Estábamos hablando de la familia tradicional, la familia moderna y la familia contemporánea. La familia tradicional es aquella que se elegía una pareja, por ejemplo, nuestros padres nos elegían una pareja porque era conveniente para nosotros, porque tenía hacienda, porque tenía campos, porque tenía un buen pasar o porque lo que fuera que sea, y ese matrimonio era llevado a cabo sin ningún deseo real de ninguna de las dos partes, o por ahí de una sola parte, para llevarse a cabo. Y la autoridad patriarcal era todo, digamos, estaba esta autoridad de la que hablábamos, este jefe que era una especie de representante del Estado que hacía cumplir las reglas en su casa y al mismo tiempo proveía, entonces eso le daba poder. Y la familia moderna, en la que se encuentra ya la noción de noviazgo, donde uno elige por valores, por eh, cosas en común a otra persona, y luego hay como una división del trabajo donde el hombre empieza a hacer y la mujer también. Estas son las familias que podemos decir son las modernas, aunque va a decir Rudinesco que aún siendo modernas, porque la palabra ameritaría pensar que están como un poco más avanzadas en muchos aspectos, todavía siguen sometiéndose a ciertos patrones que tienen que ver con poner obstáculos si no le gusta la novia que trae el hijo o si es de un pensamiento político distinto al de la familia, etc. Y por último vamos a hablar de las familias contemporáneas. Bueno, lo que no dije de las anteriores es que se sostenían en el tiempo, tanto la que es tradicional, la de antaño, como la moderna. Y en la moderna a veces pasa que se suscitan problemas en esa pareja o en esa familia y se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo, a pesar de que por ahí ya no tienen relación eh, diaria y no se sienten cómodos por una cuestión de hasta la muerte los separe, ¿no? Como esta cosa que se dice para formar el matrimonio y la familia. Y la familia contemporánea ahora sí es de las parejas unidas porque lo desean, pero de alguna manera
ese tiempo es como corto, es un tiempo determinado, por ahí uno puede tener a lo largo de su vida varias parejas y esta modalidad de pareja es como más visible hoy en día. Y donde lógicamente hay un deterioro de la autoridad patriarcal porque ya no se suscita uno a pensar que alguien tiene que hacerle caso al otro como pasaba en estas dos otras familias. Y por último vamos a hablar de las 4 posibilidades de familia homoparental de las que nos va a hablar Sanoto. Va a decir que están las de las parejas que salen de lo heterosexual para formar o ser una pareja homosexual. Después están las otras que son las coparentales, que tienen que ver con, por ejemplo, ponerse de acuerdo con otra persona que puede tener hijos y en el caso de un amigo que es homosexual, tener el hijo a través de esas familias coparentales. Después está la adopción como tercera opción y como cuarta opción la reproducción asistida, que va a tener que ver con esto de la inseminación artificial o la subrogación de vientres, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá el texto de esa nota, espero que les haya gustado y les haya parecido interesante.